Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a este video que les dejo por aquí, porque no hay ningún otro estudiante. Em, la idea es retomar un poco las preguntas en esta segunda webconferencia de dibujo espacialidad sobre la fase 3 y la fase 4, que tienen que ver con qué registrar de la máquina de dibujo, cómo dibuja la máquina, y la fase 4 en la que entraremos desde la otra semana, que es cuáles son las posibilidades de expansión de esas formas de dibujo. Para ello, pues, desarrollé, como siempre, una presentación y les voy a compartir. Bueno, he denominado esto registro de espacialización de la máquina, definición de una pieza, materiales finales para el trabajo con la máquina. Entonces, ustedes hasta el momento han hecho como una gran caracterización de cómo son esas máquinas de dibujo. En ese sentido, cuáles son sus partes, cómo funcionan, ¿no? Pues hablamos un poco en la bitácora de la fase 2 de la funcionalidad de la máquina, pero además cómo esa funcionalidad se vincula con ustedes mismos y ustedes mismas, es decir, cuáles son las anécdotas por las cuales escogieron esa máquina, qué les interesa, para dar un ejemplo de personas que escogen el cautín para luego darse cuenta de que lo que les interesa en realidad es el fuego, como la acción de quemar, de derretir, de perforar, y eso les puede permitir irse, sobre todo en esta última parte de la fase 4 o 5, por desprenderse un poco de la máquina y entender desde esa pulsión, esa cosa que los llama a trazar, a dibujar o simplemente como a mirar ciertos fenómenos, eh, a tal vez soltar el objeto y detenerse en ese asunto, por ejemplo, de lo que decía el fuego en este caso. Sin embargo, esa expansión de la máquina también puede ir por unas líneas como muy claras de trabajo. Entonces, creo que es fundamental hacerse algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué es lo más relevante de mostrar en el proceso de experimentación y de dibujo? Que depende obviamente como de las formas de dibujo de la propia máquina. Vamos a ver un ejemplo ahorita eh, que tiene que ver con las líneas de Nazca, con los taladros, con cosas que partieron también del proyecto de máquinas de dibujo del 2021 y algunos ejemplos también que se han dado en el curso. ¿Qué es lo más relevante de mostrar en el proceso de experimentación y de dibujo? Por otro lado, por supuesto, como la expansión, cuál es la expansión de la máquina y en esa expansión donde encontramos la potencia. Hay procedimientos o hay máquinas que generan imágenes muy claras. Algunas personas, por ejemplo, en algún punto trabajaron con el trompo y lo que hacen era lanzar una y otra vez un trompo y buscar maneras en las que ese trompo dejara huellas sobre la superficie. Y lo que era más interesante era finalmente la imagen que se producía, ¿sí? Hay otras máquinas, otros trabajos y proyectos que en cambio encuentran su lugar de enunciación más fuerte en el procedimiento mismo, es decir, en la acción de activar la máquina es donde está su expansión. Y por tanto el registro ya no será un registro de la imagen final, sino el registro del proceso de elaboración y de trabajo con la máquina. Creo que estos son aspectos muy importantes a tener en cuenta en esta fase 4 y también un poco en la fase 3 que vamos finalizando. Entonces, cómo dibuja la máquina mm, puede tener una potencialidad mayor o un desarrollo mayor en uno u otro medio de registro. Entonces hay máquinas que funcionan mejor en un registro audiovisual, mostrando, por ejemplo, del taladro, ¿no? Cómo perfora el taladro una superficie u otra, cómo podría trabajar sobre pintura, cómo sería, no sé, usarlo sobre un material que ustedes preparen para dar evidencias de esa acción del taladro a través del video, mientras que hay otras imágenes o otras máquinas más bien que dan cuenta de su proceso mejor en las fotos. Ha habido personas que, por ejemplo, utilizan, no sé, las bicicletas como máquinas de dibujo y hacen trazados en el espacio, incluso utilizan aplicaciones como Maps o Waze para narrar sus recorridos en la ciudad y de esa manera las imágenes fijas, los mapeos, las fotografías, pues dan cuenta de mejor manera de esos recorridos que quizás un video larguísimo de cómo está trazando. Entonces, determinar cuál es la mejor forma de registro de la máquina. Luego también va a darnos luces sobre cómo producir esa obra también en términos audiovisuales, es decir, dentro de la expansión, cuál sería la mejor forma de registro. Veamos, por ejemplo, esta pieza, pues que no es un ejemplo del curso, que son las líneas de Nazca, ¿no? Uno pensaría que en una escala 1 a 1
hay una cosa muy interesante del procedimiento, pero en realidad la única manera de ver ese dibujo es en esta vista aérea. ¿Sí? Entonces es importante pensar cuál es la manera en la que registramos estas formas de dibujar. En este caso, pues la anécdota de las líneas de Nazca, ¿no? Son como estos caminos de arado, un poco misteriosos que se dan en algunas comunidades ancestrales de Latinoamérica, pero que finalmente solo tienen unas formas de visualizarse como dibujo en tanto una vista aérea a mucha distancia. Entonces esto puede llegar a pasarles a sus máquinas, como en ese ejemplo que dábamos de la bicicleta, como puede ser todo lo contrario, que no tenga sentido hacer un registro, digamos, en fotografía de la máquina, sino solamente como un video. Vamos a ver de pronto un poquito de este video que ha producido uno de los estudiantes antes, como también unos registros de posibilidad de las máquinas con las que estaba utilizando. Entonces, por ejemplo, para este estudiante era fundamental eh, como la discursividad que ocurría a partir de sus experimentos con la máquina. Digamos, él está experimentando sobre la idea de mapa, ¿no? Entonces, claro, lo que hizo fue primero entender que el mapa dibuja a partir de cosas como connotaciones, líneas, delimitaciones, pero también en la materialidad del pergamino, de ciertos papeles, de las bases como de los atlas y demás, y luego generar en el proceso de expansión una toma de estas connotaciones y de estos materiales y llevarlos a unos ejercicios, digamos, plásticos muy distintos. Pero en esa misma vía, el discurso sobre cómo utilizaba esas connotaciones y los gestos que aparecían ahí eran muy importantes. Entonces era importante para él, a pesar de que nosotros veamos que aquí la resolución es la imagen y ya, y podría ser una fotografía, para él era fundamental el discurso que ocurría en la relación de esos materiales, es decir, poder hablar de cómo le pasan cosas a esos materiales y se convierten en mapas, es finalmente como el desarrollo de su trabajo. Incluso ese trabajo, digamos, fue la base para su proyecto de grado. En el proyecto de grado también hay un ejercicio como del caminar, de hablar sobre los mapeos, sobre el territorio, el recorrido, todo desde lo audiovisual. Entonces, de alguna manera, la imagen o la producción de la imagen es una excusa para un desarrollo audiovisual posterior y no como a veces suele ocurrir que el video es una muestra como de cómo se produjo la imagen, que era lo contrario, ¿no? La imagen ayudaba al desarrollo como audiovisual del trabajo de Alfonso. Yo creo que está bueno pensar cómo la máquina funciona o trabaja, cómo se expande y cómo podemos capturar esa expansión de mejor manera en un medio o en otro. Ten en cuenta también que hay máquinas que trabajan cosas como he visto que hay parlantes, eh, máquinas de proyección eléctricas, cosas que difícilmente pues, llegan a poder ser trabajadas como fuera de ese medio que les es propio. Es decir, hay cosas que requieren pensar el audio o el sonido como una materia de dibujo. ¿Cómo podrían existir esos dibujos en expansión desde unas grabaciones sonoras? O sea, aquí quería presentarles este otro ejemplo de un proceso como que yo podría clasificar como expandido, que es esta obra que ocurre sobre la materialidad de unos pupitres. Y lo que hace el artista aquí es pues toda una reflexión como sobre la educación en Colombia, sobre, digamos, aquí aparece Santos, aparecen personas que fueron importantes como en la constitución y la fundación de eso que llamamos como la Escuela Nueva. Y en esa medida lo que hace es como un traslado de las imágenes a un soporte como nuevo o distinto, que en este caso es el pupitre. Pues claro, piensen que también puede haber ese tipo de operaciones donde encontramos que la máquina podría ser el bolígrafo, podría ser digamos, el pupitre, como el espacio escolar,
Hay unas intervenciones que nos permiten articular ese tipo de cosas. Entonces la expansión también puede tener que ver con ese aspecto, digamos, conceptual, no necesariamente técnico, en el que hay unas formas de trazado que desbordan las tradicionales, sino que también empiezan a encajar de alguna manera ciertos materiales, ciertos objetos, y se producen como unas piezas que suman esas objetualidades y trazados y se convierten como en una especie de objeto que está lleno de capas discursivas. Entonces también es como que es una posibilidad y ha pasado antes. Recuerdo el trabajo como de una chica el semestre pasado que trabajaba con las plantas y lo que hacía finalmente era como unas pequeñas intervenciones escriturales sobre las plantas y luego unos videos de larga duración como el movimiento de las plantas. Pues claro, era con la vibración de esa palabra, de las plantas, del tiempo del crecimiento y demás, que se convertía como en un solo objeto. Pues creo que esto también es parte como de una posibilidad lógica de esa expansión del dibujo, mm, que llamaríamos un poco como esas posibilidades de trazados. Otra cosa que estaría muy bien registrar son las relaciones entre la forma y el fondo que puedan ocurrir en esos trazados. Mm, En esto creo que el trabajo de Alfonso también es muy chévere. Por ejemplo, como acá, digamos, propone que el soporte del dibujo es todo su patio y luego las sombras se convierten como en esa materia que traza el espacio. Entonces creo que esa relación fondo y forma es importante porque de alguna manera el fondo se expande del papel, de la pared, también como de la pared fija. Entonces, nuevamente Alfonso aquí usa como un recurso que es el video o el audiovisual para mostrar no solamente cómo las sombras se fijan en el patio, sino como hay un mapa, que es como un mapa solar, como él lo determina, que ocurre en el tiempo, es decir, el espacio del patio y la sombra se convierte en una especie de reloj de sol que con el video permite hablar de por dónde transita el sol en el día y mostrar esto como una intervención de dibujo. Esas relaciones entre fondo y forma pueden ser muy importantes, tanto como en el video de Alfonso, donde lo que ocupa, digamos, la mirada es el tiempo, y es el tiempo el que dibuja sobre el espacio, como en otros, donde simplemente como que lo que informa el dibujo aquí es el trazado, de una manera como más concreta. Es decir, puede haber un proceso que se da en el momento en el que ustedes trazan, u otro proceso que es como el dibujo ocurriendo de acuerdo a los fenómenos que han determinado. Mm, Creo que eso tiene que ver con este último aspecto, que es qué tipo de formas podría hacer la máquina. Mm, Hay, por ejemplo, variaciones textiles, exploraciones con las máquinas de coser, y yo creo que tienden a empujar esas mismas formas de trazado de la actividad 3 hacia unos saltos como significativos, ¿no? ¿Qué pasa si hay una repetición de esta forma en exceso, una acumulación de la misma? Ahí se generan como unas cosas tridimensionales y también bidimensionales muy interesantes que podrían ser parte de eso que llamamos la expansión y que para centrarnos otra vez en este ejemplo por ejemplo, de las máquinas de coser o los tapetes, hay personas que han escogido ese tipo de máquinas, también hay una pregunta por el material de trazado. Entonces, ese es, diría yo, como el aspecto de expansión más común que se ha utilizado en el curso y es claro, yo puedo trabajar el grabador, por ejemplo, sobre madera, sobre papel, pero ¿qué pasa cuando había otros materiales? Las cobijas, las cortinas, las cosas que están en la casa, otros objetos. Entonces empieza a haber una relación como nueva en esas formas de trazado. Yo creo que ahí también está una expansión que podríamos considerar como muy importante para el curso. Entonces pensemos nuevamente, hay unas expansiones que son formales, quieren decir coger esas formas de trazado y llevarlas a su extremo, otras que tienen que ver con modificar los materiales, pueden ser de soporte, puede ser de la máquina misma. Por ejemplo, en el trabajo de Atenea Camacho, la modificación de los cabezales, de los taladros y demás, que los reemplaza por flores, o que habla del taladro como una máquina que también puede consentir, no solo perforar o dañar. Y en este sentido, hay como una expansión también como en las formas de su trazado, que veíamos ahorita del soporte. Y finalmente, esta sensación también de que el dibujo no ocurre solamente como en la fijación de una imagen, sino en el desarrollo de un tiempo, que podría ser de una manera de registro desde el audiovisual también como muy potente en los procesos.
Bueno, el resto de la sesión tenía que ver un poco como con explorar sus propios trabajos. Entonces quedó muy pendiente de sus preguntas a través del correo, del Teams, o para seguir resolviendo como avances, como materiales y sobre todo como conceptuales en esta fase 4 y 5. La fase 5 va a ocupar nuestra tercera web, que es el emplazamiento, donde vamos a ver otras lógicas de la pregunta de qué mostrar finalmente del proyecto, pero por ahora creo que la expansión transita por estos lugares, ¿no? Como de la materialidad, la forma, como todos esos espacios donde la máquina puede transformarse a sí misma o transformar esas materias que afecta o esos soportes que afecta, incluso los tiempos en los que lo hace. Y bueno, este pequeño mensaje como que espero haber planteado como algunas dudas o inquietudes mayores y quedo muy pendiente entonces de ustedes por el correo y por el Teams. Abrazo y que estén muy bien.